Para eso es importante entender que la palabra evangelio, buena nueva, tiene que ver no con cualquier noticia, sino con aquella que proviene de un rey o un emperador. Y al mismo tiempo evangelio hace referencia al mensajero que trae esa buena noticia. Por tanto, Jesús es el contenido del mensaje de esa gran noticia y además es el mensajero, el portador de la buena nueva. Los evangelios canónicos, por su parte, son aquellos que transmiten auténticamente la tradición apostólica sobre la vida y las enseñanzas de Jesús y han entrado en la lista de libros inspirados. Para eso es importante tener en cuenta que la autenticidad viene dada tanto por su origen apostólico como por su recta doctrina y su aceptación en las iglesias o uso litúrgico. Los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico quiere decir desde una misma óptica, guardan semejanzas, coincidencias y diferencias entre ellos. Aparecen con los títulos de Evangelio según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas. Quiere decir que son un mismo evangelio bajo una visión diferente. Guardan los tres una estructura común y es que narran el periodo en Galilea, el periodo en Judea y el relato de la resurrección. Y al comparar estos tres evangelios es importante tener en cuenta el texto, el contexto y el pretexto. Esto permite comprender mejor la intencionalidad del relato. Los evangelios logran recoger todos los elementos de los 5 tipos de escritos, que son la colección de dichos, los diálogos y discursos, la colección de milagros, los relatos sobre la pasión y los relatos de la infancia. Es importante tener en cuenta que los evangelios no son biografías, contienen temas teológicos con hechos reales. Cada evangelista quiere resaltar algún aspecto de Jesús y busca mostrar cómo ser como Él. Mateo, Marcos y Lucas, evangelios que encontramos, cómo comenzaron, cómo surgieron. Primero que todo tenemos que recordar que los evangelios, según la Lumen, según Dei Verbum, están en el corazón de la Sagrada Escritura. También Jesús predicó el evangelio, entendido el evangelio como una buena noticia, entendido los tres evangelios como buenas noticias, cada uno a su manera y a su estilo. Tendríamos que decir que los evangelios sinópticos se fueron formando a partir de la predicación de Jesús y de relatos orales que culminaron prácticamente en el siglo II. Durante ese tiempo se fueron componiendo los evangelios. El primer evangelio que apareció fue el evangelio de Marcos. Este evangelio de Marcos de alguna manera sirvió de base para Mateo y para Lucas, pero también cada uno de ellos tomó fuentes especiales, fuentes propias según su medio, su comunidad. Y hay también una fuente muy importante que todos tomaron, que fue la fuente Q. Esta fuente Q habla sobre las palabras de Jesús, aquellas que los evangelistas fueron recordando poco a poco. Es importante. Es mi propósito hoy poderles presentar la teoría de las dos fuentes, gracias a lo cual se da respuesta al problema sinóptico. Esta teoría de las dos fuentes, como veremos más adelante, está postulada a mediados del siglo XX por dos alemanes protestantes que de manera independiente trabajaron y que presentaron estas conclusiones que hoy por hoy son las más aceptadas por los exégetas. Para ello preparé un material que espero sea un poco, que haga más didáctico el tema, ¿no es cierto? Y estamos aquí. Y para ello propongo partir de lo que conocemos como sinóptico. Si vamos a ver, o sea, este problema sinóptico, valdría la pena recordar que estamos haciendo referencia con ello al término griego que significa visión de conjunto. Es decir, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, permiten hacer una visión de conjunto, una lectura sinóptica, como la que veremos a continuación en la siguiente diapositiva. En este pasaje, la curación de la cebolla de Pedro, que es un pasaje de triple tradición por encontrarse en los tres evangelios, notamos
diferencias y semejanzas literarias para referirse al mismo hecho, ¿no es cierto? Y eso es lo que se conoce como el problema sinóptico. Estas diferencias y estas semejanzas literarias que existen, esta relación que existe entre los tres evangelios por ese contenido literario, ¿le dará prioridad literaria a algún evangelio respecto de los otros dos? ¿O nos podrá llevar a la conclusión de cuál de los tres escribió primero y si alguno tiene prioridad respecto de los otros dos? Eso es lo que se conoce en la tradición como el problema sinóptico. Quienes han estudiado el tema y revisado el contenido sucinto de los tres evangelios ya arrojan unas cifras que les voy a presentar a continuación. Son súper interesantes. Muestran que los tres evangelios tienen 330 versículos en común, que Mateo y Marcos tienen 180 versículos en común, Lucas y Marcos 120, Mateo y Lucas 230 versículos. Y cada uno tiene un material propio y exclusivo. Ejemplo, en el caso de Marcos, ese material exclusivo son 51 versículos propios, Mateo tiene 330 versículos propios y Lucas unos 500. De este último dato que les doy, ustedes observan que el evangelista que menos material propio tiene, ¿no es cierto?, es Marcos. Fíjense, tiene 51 versículos respecto de Mateo y respecto de Lucas. Es el que menos contenido propio tiene. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Mírenlo aquí. Marcos está arriba y aquí de todo el contenido de Marcos, eh, todo el contenido de Marcos, la gran mayoría se encuentra en Lucas y en Mateo. Solamente un 3% le es propio. En cambio, si ustedes observan abajo en el círculo izquierdo, ven que Lucas tiene en cambio el 35%, no el 3, sino el 35% de material propio y Mateo tiene un 20%. Los tres comparten un material común, ¿no es cierto? Común en los tres, que es lo que se conoce como la triple tradición. Este gráfico nos permite ver que el contenido de Marcos fue fuente de Lucas y de Mateo. Bien, y, pero a la vez hay un gran parte de contenido que comparten Lucas y Mateo y que no se encuentra en Marcos. Eso que es común a Lucas y Mateo es lo que se conoce como la fuente Q o la teoría de la fuente Q, el resultado de comparar literariamente a Mateo, Marcos y Lucas. Todo es pues todo lo que está en Mateo y Lucas que no se encuentra en Marcos y que más o menos lo componen unos 200 versículos. Pero ojo, esto es una teoría. Teoría en la medida, pues sí, la más comúnmente aceptada, teoría en la medida que pues no tenemos aún la evidencia de ese texto literario de fuente Q, pero pues es lo que más, lo que de manera más lógica da respuesta a este problema sinóptico. La teoría de las dos fuentes, como les mencionaba, fue propuesta a mediados del siglo XX, es aceptada hoy por la gran mayoría de exegetas como la solución más sencilla a este problema sinóptico. Con esta hipótesis explicarían al menos los hechos más importantes de este problema. Los autores de la hipótesis se los presento, son dos alemanes protestantes, Johannes Weiss en 1890 y Christian Wilk, quienes haciendo el estudio y el trabajo de forma independiente llegan a las mismas conclusiones. Veamos esta gráfica. Si la observan, ven que Mateo y Lucas abajo, en azul a la izquierda, Mateo y Lucas en amarillo, tienen una fuente común. ¿Cuál es esa fuente primera común? Marcos. Marcos arriba en rosadito, digamos. Pero comparten otra fuente, una fuente, un contenido que es la fuente, la que llamamos fuente Q. Por cierto, fuente Q es porque fuente en alemán es Quell, entonces de ahí la palabra Q. Entonces, Mateo y Lucas tienen una primera fuente que comparten, que es Marcos. Pero hay otra fuente que no está en Marcos y que es la fuente Q, estos dichos y hechos que yo les contaba, que más o menos son como unos 200 versículos,
que es este material de Mateo y Lucas que no se encuentra en Marcos. Pero a la vez, yo también les contaba hace unos momentos que Mateo tiene un material propio y exclusivo, que no está en Marcos y que no es de Q, y eso es lo que llamamos fuente M. Y Lucas también tiene un material propio que no comparte ni con Marcos ni Mateo, y es lo que llamamos la fuente M. Esta es la teoría de las dos fuentes. Otra manera de graficarlo y explicarlo, ustedes escojan la que mejor se adapte pues a la forma de que lo puedan entender y comprender, es esta. Tenemos abajo los dos evangelistas, Lucas y Mateo, y arriba a Marcos, está sirviendo de fuente a Lucas y Mateo. También tenemos otra segunda fuente que es Q, que nutre a Lucas y Mateo. Noten que fuente Q no sirve o no nutre a Marcos. Parece ser que la fuente Q, aunque cuando fue escrita en una época contemporánea a Marcos, Marcos no la conoció y por eso no la pudo incorporar. No pudo incorporar estos dichos y hechos que contenían la fuente Q. Por eso solamente queda en Lucas y Mateo. De esta forma, uno podría llegar a las siguientes conclusiones. Uno, Marcos es el que tiene la prioridad, ya que sirvió de fuente a Mateo y Lucas. Fue el que primero se escribió. Y por eso es que Marcos tiene un material propio tan exiguo, ¿no es cierto? Decíamos que es como un 3%. Y cuando Marcos se lanza a escribir su evangelio, a inaugurar este género literario, años después, lo siguen las comunidades de Mateo y de Lucas. Bien, no es que Marcos entonces haya hecho un resumen de Mateo o haya copiado a Mateo, no. La razón por la que casi todo lo de Marcos lo encontramos en Mateo y en Lucas es porque Marcos escribió primero. Por eso Mateo y Lucas dependen de Marcos. Y como les digo, hay una doble dependencia y a eso se refiere la teoría de las dos fuentes, a la dependencia de Mateo y Lucas respecto de Marcos y la dependencia de Mateo y Lucas también respecto a una fuente hipotética que es la que llamamos Q. Recuerden que hipotética porque pues no tenemos la evidencia del texto, ¿no es cierto? Y que pues la tradición antigua no conoce ni menciona la fuente, pero aún así, como les digo, es lo que hoy por hoy coinciden todos en considerar y en presentar como la forma que se da respuesta a este problema sinóptico. Muchas gracias por su atención, por acompañarme a revisar este tema. Para responder esta pregunta, es necesario saber que se originó una tradición de recuerdos de las personas que probablemente habían conocido a Jesús o quizá habían escuchado de él. Esta tradición se transmitió primero oralmente, se crea una tradición oral y después se pasa a escrito. Se debe aclarar que hay muchas composiciones de escritos perdidas, otras como lo son los evangelios canónicos, los libros canónicos, pues han llegado hasta nuestros días, pero durante ese tiempo se comenzaron a escribir como colecciones de dichos de Jesús, composiciones integradas por diálogos y discursos, colecciones de milagros, relatos sobre la pasión y también relatos sobre la infancia de Jesús. Los evangelios se caracterizan por compilar todos estos escritos que hemos escuchado. Ahora bien, se debe decir que el evangelio según San Marcos se escribe entre los años 67 a los años 70 después de Cristo y Mateo y Lucas en la década de los 80. Los evangelistas procedieron de esta manera. Primero, seleccionaron el material. Segundo, lo ordenaron. Y tercero, lo adaptaron. Cuando los evangelistas adaptaron el material, hicieron 3 pasos. Por ejemplo, algunos hicieron omisiones. En el caso de
San Mateo y San Lucas omitieron muchos elementos del Evangelio de San Marcos. También hicieron algunas adiciones. Entonces pusieron algunas explicaciones, opiniones, etc. Y por último, también hicieron unas modificaciones, es decir, de forma literaria, enriquecieron un poco el texto. La composición de los evangelios fue la que permitió que se conservara la memoria de Jesús, que se difundiera por todas partes sus enseñanzas, puesto que ya no había en sí testigos oculares. Memorias acerca de la vida de Jesús se hicieron primero de manera oral y poco a poco se fue pasando hacia una transmisión escrita. Se empezaron con pequeñas composiciones escritas sobre la vida de Jesús que dieron lugar a verdaderas obras literarias. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas en su prólogo nos habla de que existieron otros muchos que intentaron poner por escrito la vida de Jesús. Los evangelios que conforman el canon no fueron los únicos testimonios que hablan sobre la vida de Jesús. Tenemos el testimonio de los padres y de los escritores eclesiásticos que nos hablan de otros escritos que también hablan sobre Jesús y también algunos manuscritos. Entre ellos tenemos el Evangelio de Pedro, el de Tomás, el protoevangelio de Santiago y muchos otros relatos. Otros documentos sirvieron de fuente en la elaboración de los evangelios canónicos, como la Fuente Q o los relatos de la Pasión. Todos estos testimonios escritos se realizaron entre el año 50 y el 180 después de Cristo, y la mayoría en Alejandría de Egipto. Estos se dividen en 5 grupos: las colecciones sobre los dichos de Jesús, la composición de diálogos y discursos, la colección de milagros, los relatos sobre la persona y los relatos sobre la infancia de Jesús. Los canónicos integran todos estos tipos de relato. También existen testimonios escritos no cristianos sobre Jesús, como el testimonio de Flavio Josefo en el año 93 en su libro Antigüedades Cristianas, o el libro de los Anales de Tácito del 117. ¿Por qué hablamos de evangelios canónicos y evangelios apócrifos? Los evangelios canónicos son libros que transmiten auténticamente la tradición apostólica sobre la vida y la enseñanza de Jesús, además que entran en el canon de libros inspirados. Iniciamos a partir del siglo II con San Ireneo de León en su Adversus Hereses. Así pues, la Iglesia tuvo por canónicos estos evangelios, y en Trento se propuso que su canonicidad fuera dogmática, o sea, estuviera ligada a las verdades de fe de la Iglesia católica. Ahora bien, recordemos que la noticia es solo una, sin embargo, es contada de 4 maneras distintas, por diferentes circunstancias que surgieron en las comunidades apostólicas. De este modo, los evangelios que reconocemos como canónicos son el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. A estos evangelios los distinguen 3 características fundamentales que reconocemos como notas de autenticidad, que son origen apostólico, recta doctrina y aceptación en las iglesias primitivas. En el otro lado de la balanza encontramos a los evangelios apócrifos, que en griego quiere decir apócrifos, significando oculto o secreto. Estos eran reservados a un grupo determinado que conocía y podía entenderlos. Con frecuencia resultaban ser inauténticos y siendo atribuidos falsamente a los apóstoles. En ocasiones tenían condición herética. No suelen tener un esquema como los canónicos, saliendo a llenar huecos narrativos o desarrollando partes concretas de la tradición canónica. Entre los evangelios apócrifos encontramos el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la infancia de Jesús, protoevangelio de Santiago, el Evangelio del papiro de Jertón, Evangelio de la verdad, el Evangelio de Judas, el Evangelio de los hebreos, el Evangelio de los nazarenos, el Evangelio de los egipcios. ¿Quién fue el autor del primer evangelio, a quien solemos llamar Marcos?
Lo primero que podemos decir al respecto es que el Evangelio no contiene el nombre de su autor, ni aparece en lugar alguno el yo literario del compositor, a diferencia de lo que sucede en el prólogo de Lucas. Para entender la obra hay que tener en cuenta el carácter anónimo de la autoría o paternidad literaria, el que el autor, que habría sido conocido por los destinatarios, se escondiera detrás de su obra apunta a otra autoridad. Es la autoridad de la palabra que sustenta la predicación de la Iglesia. El autor quiere recogerla en sus numerosas interpretaciones ya existentes y desea hablar de ella nuevamente en el Evangelio. Si se tiene en cuenta esto, resulta vano el esfuerzo por atribuir un nombre al autor. El que algunas décadas después de la aparición del Evangelio se mencione el nombre del autor indica que se ha producido un cambio en la situación. Las manifestaciones del obispo Papías de Hierápolis, que se basan en el testimonio de un presbítero Juan, responden a tendencias apologéticas. Se trata de asegurar la autoridad y el prestigio del Evangelio más antiguo, ligándolo indirectamente al apóstol Pedro. Se presenta como autor a Marcos, el cual, habiendo sido intérprete de Pedro, escribió exactamente, aunque no con orden, cuanto recordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor. En la cristología marcana podemos encontrar cómo a Jesús se le atribuyen algunos títulos, por cómo inicia esta obra: Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Al hacer referencia a Cristo, el Hijo de Dios, es porque es proclamado a la mitad y al final del Evangelio. Primero por un judío, Pedro, y el segundo por el centurión. En el siguiente título que se le atribuye es el de Hijo del Hombre. Es un título que es atribuido por el mismo Jesús. Ninguna de las personas, como nos relata el Evangelio de Marcos, se dirige a él como Hijo del Hombre, sino que es propiamente el mismo Jesús. Esta atribución a Hijo del Hombre la podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que nos lo presenta en dos mundos: en el mundo de Dios y en el mundo de los hombres. En el mundo de Dios, porque Él es el primer y único revelador, y en el siguiente, en el mundo de los hombres, porque es la humanidad a la que Él viene a salvar, haciendo atribución con esto al libro de Isaías de los cánticos del siervo de Yahvé. Entonces, se puede considerar el Evangelio de Marcos un fracaso, el Jesús del Evangelio de Marcos como un fracaso, debido a que el Jesús humano del Evangelio de Marcos, pues primero no era reconocido como el Maestro, y lo podemos evidenciar en Marcos capítulo 6 cuando llega a Nazaret. Dice, pues es simplemente Jesús, el hijo de María y de José. Y también en que se reniegan las llamadas del reino. Entonces eso lo podemos encontrar en el corazón de Marcos. Cada vez que se hace un anuncio por parte de Jesús, se encuentra una respuesta negativa por parte de las personas con las que él se encuentra. Y por último, el secreto mesiánico. Cada vez que Jesús obraba un milagro o hacía una curación, entonces pedía a la gente que no lo dijera, que se quedaran callados, que guardaran silencio. Esto debido a que entonces él empezaba a ser llamado entre la gente Mesías, y eso a él no le gustaba, ya que en esta época el que era llamado Mesías era entonces, o se consideraba descendiente de David, y puesto que era entonces el libertador de Israel. De esta forma, entonces, solo en la cruz se va a encontrar verdaderamente la identidad de Cristo. Entonces, el seguimiento de Cristo va a traer consigo, o trae vinculado a la actitud del seguimiento, el querer llevar también la cruz.